Es el día 10 del mes judío Nisan del año 33 Era Común. Jesús está entrando a Jerusalén. Está cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9 versículo 9, donde se profetizó que Jesús vendría como rey. La profecía decía: viene tu rey sentado en un burrito. Jesús y sus discípulos habían pasado la noche anterior, el 9 de Nisan, en casa de Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Marta le servía la cena, pero María no perdió la oportunidad de demostrar su agradecimiento a Jesús, untándolo con aceite perfumado muy costoso. Una multitud de judíos vinieron a verlo, pero también querían ver a Lázaro, al que Jesús había resucitado. El 10 de Nisan del año 33 Era Común, Jesús entra en Jerusalén. El registro bíblico dice: al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús estaba llegando a Jerusalén. Así que tomaron hojas de palmera y salieron a su encuentro, y se pusieron a gritar: «Salva, te rogamos! Bendito el que viene en el nombre de Jehová, el Rey de Israel». Cuando Jesús encontró un burrito, se montó en él, así como está escrito: «No temas, hija de Sión. Mira, viene tu rey sentado en un burrito». Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que esas eran las cosas que le habían hecho. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 al 16. Lucas nos informa que antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, Jesús llora. Siente una profunda tristeza por el futuro de esa importante ciudad. Lucas escribió: cuando llegó cerca de la ciudad y la vio, lloró por ella, diciendo: si tú misma hubieras percibido en este día las cosas que tienen que ver con la paz. Pero ya han sido escondidas de tus ojos, porque te llegarán días en los que tus enemigos levantarán a tu alrededor un cerco de estacas puntiagudas. Te rodearán y te asediarán por todos lados. A ti y a tus habitantes los derribarán al suelo, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no percibiste el tiempo en que se te estaba inspeccionando. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. El apóstol Juan nos da más detalles de ese momento. Él escribió: ahora bien, la multitud que había estado presente cuando Jesús le dijo a Lázaro que saliera de la tumba y lo levantó de entre los muertos, iba dando testimonio de lo que había ocurrido. Fue también por eso por lo que la multitud salió a su encuentro, porque oyeron que había hecho ese milagro. Así que los fariseos se dijeron unos a otros: ya ven que no estamos logrando nada. Miren cómo todo el mundo se ha ido detrás de él. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 17 al 19. Jesús entra al templo con sus discípulos.
En el templo Dios le habla. Sus discípulos entendieron lo que dijo la voz del cielo, pero la mayoría de los presentes no. Jehová estaba tratando de mostrar a todos que Jesús era el Mesías prometido. El registro de Juan dice: resulta que entre la gente que había venido a adorar a Dios en la fiesta, había unos griegos. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Pero Jesús les contestó: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De verdad les aseguro que, si el grano de trigo no cae al suelo y muere, sigue siendo solo un grano. Pero si muere, entonces da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguien quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora me siento angustiado. ¿Y qué podría decir? Padre, líbrame de esta difícil hora. Pero precisamente por esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces del cielo salió una voz que dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba allí oyó eso, y algunos se pusieron a decir que había tronado. Otros dijeron: le ha hablado un ángel. Jesús entonces dijo: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora se está juzgando al mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado afuera. Pero yo, cuando sea alzado de la tierra, atraeré a mí a todo tipo de personas. En realidad, esto lo dijo para indicar de qué manera iba a morir. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 hasta el 33. Jesús no necesitaba que Dios confirme que Jesús era el Mesías. Era el pueblo, los judíos que habían esperado siglos la llegada del Mesías, quienes necesitaban saber que Jesús era el profeta semejante a Moisés que Dios había prometido. El registro de Mateo dice: cuando él entró en Jerusalén, la ciudad entera se alborotó y la gente preguntaba: ¿quién es este? Las multitudes respondían: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los bancos de los que vendían palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. También se le acercaron ciegos y cojos en el templo, y él los curó. Los sacerdotes principales y los escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía, y a los niños gritando en el templo: salva, rogamos al Hijo de David.
Así que le dijeron a Jesús: ¿oyes lo que están diciendo? Él les respondió: sí, lo oigo. ¿Es que ustedes nunca leyeron esto? ¿Has hecho que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho salga alabanza? Y dejándolos allí, salió de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 10 al 17. La glorificación de Jesús como el Mesías. Cuando Jehová le habló delante de todos los presentes en el templo de Jerusalén, Jehová estaba comenzando la glorificación de su amado Hijo. Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Los milagros que Jesús ejecutó en el templo eran parte de su glorificación. 5 días después, el 14 de Nisan, Jehová terminaría de glorificar a su amado Hijo, ejecutando otros portentos presagiosos maravillosos. Durante la fiesta de la Pascua, se sacrificaba un cordero. 5 días antes del 14 de Nisan, se seleccionaba un cordero y se lo guardaba para la fiesta. Jesús estaba cumpliendo ese cuadro profético desde el día 10 de Nisan. Compare con el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 14, donde se prescribe que debía guardarse un cordero desde el día 10 hasta el día 14, la fecha en que debía sacrificarse al cordero. Jesús era el Rey prometido por Dios a Israel. Cristianos SC, suscríbase a este canal, comparta este video.